We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. El día de hoy tengo el gusto de presentar a alguien que nos ha inspirado en el comercio exterior, por lo menos a su equipo. Y pues lo tengo muy cercano, ¿qué les puedo decir? Es alguien que admiro y que dicen que de la admiración nace el amor. Entonces quiero presentar el día de hoy al doctor Octavio de la Torre de Stefano. Hola Octavio, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Es mutuo. Y bueno, el día de hoy quiero leer su semblanza. Octavio de la Torre, él es fundador, socio y presidente del corporativo TLC Asociados. Es miembro acreditado del cuarto de Junta del Sector Privado en la renegociación del Telecán y vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de Concanaco Servitur. Es fundador y catedrático de Trade and Law College. Es columnista de temas fiscales y de comercio exterior. Es licenciado en Derecho con estudios en Contabilidad y en Historia. Obtuvo el grado de doctor por el CUEG y cuenta con diversas publicaciones y un libro titulado Acción de nulidad del juicio concluido. Es fundador del Consejo Editorial de TLC Magazine y como vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de Concanaco Servitur, siempre ha buscado impulsar diversas iniciativas para promover la competitividad del sector terciario en México. Es conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados con facilitación comercial, el derecho aduanero y fiscal. Es conductor del programa de arquitectura aduanera en T21 y también columnista de esta misma revista. Octavio, el día de hoy te doy la bienvenida con un tema que con la pandemia está en auge. Realmente con este cambio que vivimos, que tenemos que estar confinados, ha avanzado la tecnología y la manera de comunicarnos. Esto es un ejemplo de que todos los martes y jueves estamos en Hagamos un Trueque, para poder estar platicando de temas diversos, pero ahora todo de manera virtual. Entonces, TLC Magazine te invitó con Hagamos un Trueque para que nos compartas tu experiencia con el tema de un futuro de las profesiones. Bienvenido, Octavio. Gracias, Daniela. Y gracias a todo. También veo grandes amigos en el foro y personas que admiro. Pues preparé una presentación. Bueno, preparamos porque fue en equipo, porque realmente me ayudan varias personas que colaboran conmigo en el grupo. Es una presentación que la dividí en varias partes. Voy a tocar temas desde efectivamente cuál va a ser el futuro de las profesiones, en qué situación nos encontramos con el COVID y alguna serie de reflexiones vinculadas con cómo vamos a vernos trabajando en los próximos meses, cómo vamos a regresar a eso que se le llama la nueva realidad, ¿no? A reincorporarnos a nuestras actividades y qué impacto ha tenido, obviamente, toda esta crisis, esta pandemia en nuestro actuar de día a día. Voy a poner la presentación. Ahí está. Bueno, pues de verdad espero que disfruten este viaje tanto como lo disfruté y es una recopilación de diferente información que he venido guardando durante hace 2-3 años y que por
casualidades del destino, ¿no? Varias de las cosas que les voy a plantear y que he venido presentando en los foros, pues están haciendo realidad. Para fortuna o desfortuna, pero están sucediendo. En sí, esta presentación, pues se inspira en todos los empresarios, en todos los emprendedores, en los estudiantes, los académicos, los ciudadanos, todas aquellas personas que tratan de salir adelante por cualquiera de los medios y que están conscientes de los límites que tienen. Y en esta presentación se podrán dar cuenta de un poco cómo vienen las tendencias y cuál va a ser la mecánica que va a venirse manejando en un futuro en nuestro país. Permítanme que ahí está. Déjenme, ahí está, perfecto. No sé si recuerden todos, y aquí veo a Francisco Burgos, no sé si recuerden todos esos aparatos que tienen enfrente. Yo me acuerdo claramente que cuando entré al Servicio de Administración Tributaria, lo que era el programa de Valunet, de valoración aduanera, la herramienta que utilizábamos para poder enviar las facturas digitalizadas era ese que está abajo del lado izquierdo. Utilizábamos un fax para poder enviar los documentos para que se pudieran hacer la evaluación de las mercancías, la valoración de los documentos que se habían adjuntado al pedimento y para que pudiéramos tener un dictamen. Incluso se decía que a través de ese fax llegaban algunos despidos a algunos administradores de aduanas de aquella época, que las renuncias, la solicitud de renuncia llegaba a través de ese tipo de instrumento. Es más, les pudiera decir que mis hijos no conocen ese cassette o ese tape, que si yo les diera ese cassette y se los entregara y les dijera, es que aquí tiene música, sería imposible que pensaran que pudiera tener algún sonido, o cuál sería, o para qué funcionaría, sería para estar jugando con los 2 dedos, o para qué actividad me llegaría a funcionar ese tipo de objetos que a lo mejor para algunos, sobre todo para las personas de reciente generación, pues serían algo que no tiene ningún sentido, no le encontrarían ningún concepto. Es aquí donde la tecnología permea a todos los aspectos de la vida. La economía digital se está volviendo sinónimo de economía nacional. Y sobre esto, no tendríamos que pensar en esto que se le llama la economía 4.0. Esta nueva economía y sus implicaciones sobre el sistema actual de las relaciones laborales, que va a tener un impacto directo en la manera en la que nosotros nos vamos a reintegrar a la sociedad de manera activa y eficiente. Esta economía que nace de la evolución tecnológica impulsada por el desarrollo de los sistemas empotrando su conectividad y la oportuna convergencia del mundo virtual y físico. Todo esto proporciona unas capacidades de integración de objetos, información y personas que pueden propiciar un salto cualitativo y productivo en el uso de bienes y de servicios. Esta tecnología que nos hace ver las cosas de manera diferente. Y aquí, no sé, algo que me parece ¿no? Si ustedes pueden ver, los mismos robots están pegando un diurex y cerrando una caja. No, esa es una realidad en cuanto a lo que vamos a venir viendo dentro de lo que es la presentación que estoy compartiendo con ustedes. El tema virtual, las plataformas digitales, los robots, los algoritmos, el blockchain, la forma en la que la logística se va a transformar, la manera en la que nos vamos a comunicar, ¿no? La forma en la que nos van a entregar los productos. Incluso, ¿no? Más adelante vamos a ver el impacto que va a tener dentro de las tiendas o los centros de conveniencia, la forma en la que vamos a poder nosotros adquirir los productos. Aquí pudiéramos nosotros identificar en esta nueva revolución digital por lo menos esos 5 conceptos, ¿no? La analítica de datos, la inteligencia artificial, las redes de alta velocidad, el blockchain y el Internet de las cosas. En este aspecto había una serie de diagnósticos que se dieron hace aproximadamente 5 o 6 años que nos establecían que esta cuarta revolución o la economía 4.0 había derivado de 3 olas.
nos encontrábamos por comenzar o estábamos en proceso de iniciar la tercera ola, pero una primera ola que se da en los 80s, una posterior que se da en los 90s y en la que nosotros nos encontramos después del 2000. Y si se pueden dar cuenta, ¿no? Estaba también identificado la manera en la que iba creciendo el uso de la tecnología para poder interactuar, para poder llevar a cabo nuestras actividades, para poder relacionarnos, pero también para poder desempeñar nuestro trabajo. Es aquí donde esta línea del tiempo que la encontré ayer, me puse a investigar las historias de cada una de estos casos de éxito, me puse a averiguar y dije, tengo que encontrar esas líneas del tiempo por lo menos en estas empresas. Y me gustó mucho ponerme a revisar la historia de Kodak, la historia de Blockbuster, Netflix, Facebook, Airbnb, Uber y Tinder. Si se podrán dar cuenta, ¿no? Con la primera que iniciamos, que es Blockbuster, pues tiene su primera apertura en 1985, ¿no? Para el 87 ya tenía un posicionamiento en el mercado interesante. Para el 98, es decir, casi 11 años después, controlaba el 25% del mercado y en su momento incluso pudo haber comprado a Netflix. De hecho, es uno de los errores que se recuerda mucho, ¿no? El no haber podido tener la visión de que efectivamente ese tipo de tecnología que era disruptiva iba a modificar las reglas del negocio. ¿Qué termina sucediendo? Que cae en liquidación, cae en quiebre y genera un cierre. Un mismo cierre que estamos viendo con, por ejemplo, establecimientos como Sears o Toys R Us, que los teníamos antes aquí cruzando a San Diego y que actualmente pues ya nos encuentran en quiebra y cerraron todo lo que son sus instalaciones. Y si se pueden dar cuenta también en lo que es el cómo se vino desarrollando las otras empresas, podemos encontrar un punto de quiebre, una ola en los 90s, en el 97. O sea, el 1997 o esta década de los 90s es en donde se genera una serie de condiciones que todas ellas derivaron de la propia experiencia de las personas. Por ejemplo, en el caso de Netflix, deriva de que los que inventan o los que se preguntan sobre esta plataforma, la desarrollan derivado de que cuando quisieron regresar una película a Blockbuster, en Blockbuster les querían cobrar una cantidad interesante por haberse retrasado con la entrega. ¿Qué es lo que ellos tratan de generar? Pues tratan de modificar y tratan de, ahora sí, resolver la necesidad que tenían y establecen ellos que querían estar pudiendo rentar este tipo de películas, pero por tiempo indefinido y que no tuvieran pagos posteriores por no haberlo entregado en tiempo. Ahí es donde surge la necesidad y esa necesidad se va viendo capitalizada a través de ese concepto, un concepto a través del cual no estas plataformas podían llevar a cabo la renta de estos productos por estos medios electrónicos, pero había quejas porque como cualquier negocio, no muchas de las veces lo vamos y sobre todo cuando se trata de negocios que son disruptivos, pues los vamos construyendo en el momento por mejor plan de trabajo que tengamos. Hay un dicho que dicen que crea planes y Dios se podrá de reír de ti un poquito por algún tiempo. Entonces, en esta historia, si se dan cuenta, en el 2000 hay algo que llega a capitalizar Netflix de manera total y circunstancial, el uso del DVD, y vamos viendo cómo la expansión que se da en el 2002 en adelante por el uso del Internet, pues obviamente modifica totalmente las reglas de negocio. Desplaza Blockbuster y bueno, pues al día de hoy, lo que es Netflix tiene más de 62 millones de suscriptores, mientras que Blockbuster se encuentra totalmente desaparecido, es una marca que pasó a la historia. El mismo caso pudiéramos verlo en la función que tuvo Facebook, ¿no? Como Facebook, como esta plataforma para que se pudiera elegir al más famoso de la universidad y que después en las universidades que estaban cerca de Harvard se empezaron a subir para poder escoger al que más al más famoso y la manera en la que después empieza a evolucionar al grado, ¿no? De que ya al día de hoy es la red más usada en el mundo y se encuentra disponible en 124 idiomas. O sea, no es cualquier cosa, pero vayan viendo cómo fue creciendo, fue la forma en la que se generó también una necesidad de integrar a la comunidad para que se pudieran conocer. Otra que también me llamó la atención es Airbnb, que se dan cuenta es un poco más nueva, ¿no? Pero vean el impacto y la penetración que ha tenido en el mercado. ¿Cómo surge? También de una circunstancia de dos personas que se van a vivir a Nueva York y que se dan cuenta de que había una necesidad para que se hospedaran porque había una convención muy importante en esa ciudad y pues deciden ganarse una lanita más y esa lanita más les llevó a que iniciaran un negocio que ahora pues Airbnb es ahora sí es de los servicios de hospedaje más grandes del
del mundo con más cuartos para hospedarse, pero no es dueño de ninguno de ellos. Al día de hoy, lo que es Airbnb tiene más de 2 millones de usuarios en 190 países. Y tenemos Uber. Uber es otra que yo la recuerdo, porque yo soy de la generación del 75. Yo recuerdo que cuando salía de la fiesta, ¿no? Pues no estaba el celular, no tenía uno celular, y a veces uno le pedía a la gente del restaurante o del hotel o del lugar en el que estuviéramos que si por favor podía mandar llamar un taxi, o uno andaba buscando un taxi en la ciudad para poder llegar a su casa. Bueno, pues estos señores dijeron, hoy, ¿sabes qué? Hay que hacer el pedido del taxi por mensajería, por SMS. El SMS creo que ya no lo utilizamos, bueno, el gobierno federal lo sigue utilizando para las alertas, ¿no? Nos siguen llegando, pero el SMS es un sistema que realmente ya no lo usamos. Y de ahí inició la evolución de este negocio que también con grandes dificultades, porque las tuvo, fue posicionándose en el mercado, pero fue creciendo al grado de que tiene diferentes divisiones de Uber. Unas, las que conocemos aquí más famosas, pues es el Uber Eats y el Uber normal, que es el que utilizamos para transportarnos. Obvio está que todas estas tecnologías que fueron disruptivas para resolver una necesidad de los ciudadanos, pues han venido a modificar también las reglas del juego. Y en eso me refiero que en muchos de los casos las reglas se convirtieron en asimétricas. No son las mismas reglas que tuvieron que cumplir los taxistas, esos de las cabinas amarillas que están en Nueva York, a este tipo de servicio que se da a través de Uber, que eran vehículos más nuevos, mucho más modernos, pero no tenían que cumplir con tantas reglas. Es ahí donde los gobiernos, vamos a ver más adelante, empiezan a jugar un papel muy, muy interesante. Y la otra, que no la conozco, que me la han platicado, porque a las amigas de mi esposa se las platicaron, se llama Tinder. Esta que se llama Tinder, pues arranca en el 2012 y también surge de la necesidad y surge de un concepto similar en el cual dos personas podían llegar a identificarse que tenían ciertas condiciones similares para hacer una cita, lo que conocíamos alguna vez nosotros como una black date, ¿no? Una cita ciegas. Era el que anteriormente era el que el amigo te iba a presentar a su amiga y te decía, es que yo tengo a alguien que pudiera ser para ti la persona, sí, seguro se llevarían súper bien. Bueno, pues ahora ya no hay necesidad de ese tipo de condiciones porque se da este manejo que es el Tinder. Quería poner en este concepto porque la parte importante de la gráfica se da en este siglo. Si se dan cuenta, en estas 3 olas que estábamos hablando de la economía 4.0, la de este siglo es totalmente importante y está vinculada con las herramientas que les planteaba en la lámina anterior. Está vinculada con la inteligencia artificial, con el uso de la analítica de datos, con el blockchain, ¿no? Está vinculada con todo lo que vamos a venir viendo hacia adelante. Aquí, bueno, algunos datos que me gusta siempre reflexionar, qué ha pasado en la historia de este siglo en cuanto a este tipo de empresas. Bueno, pues que han llegado a superar a las empresas por lo menos en ingresos respecto a las que tienen activos, ¿no? Es impresionante cómo estas empresas se han venido posicionando. Y aquí, por ejemplo, si ya vamos entrando a cada uno de estos conceptos, pues tendríamos el blockchain relacionado con el paradigma de las TIs. El blockchain, que es una herramienta que, por ejemplo, está muy vinculada con el Bitcoin, ¿no? En la cual, acuérdense que a través de estos bloques se va construyendo la información y una de las características fundamentales de esta tecnología radica en que esta información no puede ser borrada y esta información se va validando por todos los bloques que se construyen en todo el mundo a través de esta tecnología. Entonces, una tecnología que obviamente pues viene cada vez más posicionándose porque le da mucho mayor garantía a cualquier usuario respecto a la misma. Y es aquí donde no pudiéramos ver este pequeño video, ¿no? Este pequeño video en cuanto a lo que es el Bitcoin, pues está vinculado, por ejemplo, si pudiéramos relacionarlo, vincularlo directamente con el blockchain.
¿no? Esa era una de las características que se preguntaban. ¿Cómo lograban certificar una transacción entre dos partes sin un intermediario, ¿no? Y parte de lo que les permite lograr esa, digamos, certificación o validación. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. De la operación son este esquema de bloques. Esto obviamente pues ya nos generó toda una revolución, ¿no? A nivel mundial para crear esta ley, que esta ley ya se encuentra actualmente en México vigente. Y ahora vamos con la siguiente, ¿no? La siguiente, la inteligencia artificial, una disciplina científica que se ocupa de crear programas de informática que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Vamos a ver, ¿no? Cómo más o menos funciona, ¿no? En términos de tecnología logística, pues la podemos ver aplicada en algunas situaciones. O sea, hay algunos ejemplos que están vinculados con este tipo de tecnología, ¿no? Incluso al día de hoy, en cuanto a esta inteligencia artificial, pues se establece, ¿no? Que pudieran algunos robots o algoritmos empezar a dar noticias. Incluso hay periodistas que son digitales, que son robots, y son periodistas que a su vez vienen creciendo. O sea, la inteligencia artificial está llegando al grado de que ellos mismos empiezan a generar mayor inteligencia. Es interesante, ¿no? La forma en la que se puede llegar a utilizar a través de la programación o a través de ciertas condiciones que les permitan a ellos mismos superarse. Bueno, yo quisiera uno de esos cuando viajo, ¿no? O por ejemplo, Leo me encantaría porque siempre llego tarde al vuelo, o llegaba, porque también la manera en la que nos vamos a transportar también se va a modificar después de esta crisis o esta pandemia, ¿no? Pero, pues bueno, esa tecnología pues es interesante. Antes de siquiera abordar o entrar al aeropuerto, ya entregaste, documentaste, tienes todo. Esto tampoco puede ser para usted, yo creo que no le representa a muchos de los que viajan al extranjero como si fuera una novedad. La novedad está en que esté en el acceso, pero generalmente, o los minions, ¿no? Los minions de la logística, en donde tenemos todos esos pequeños robots que están llevando a cabo actividades relacionadas con la distribución de la paquetería a esa escala. Me parece magnífica. Y bueno, ahora veamos la siguiente tecnología, la biometría, ¿no? Esta medición y análisis estadístico de los datos físicos y características del comportamiento. La premisa básica de este campo es que cada persona individual es demostrativamente única y por lo tanto identificable a través de sus características físicas o de comportamiento. En algún momento un administrador general de aduanas le dije que por qué no invertíamos en robots aduaneros, ¿no? Aquí ustedes tienen un robot que pudieran verlo como un agente aduanal, un agente de aduanas, ¿no? Este robot ya existe
y este robot ya te genera una serie de beneficios que son sumamente interesantes para la operación y para la seguridad. Por ejemplo, ¿no? Te informa las mercancías prohibidas, te detecta alimentos, te detecta radiaciones, te detecta temperaturas elevadas, lleva a cabo actividades de reconocimiento facial, tiene multilingüaje, entre otras funciones que pudieran emplearse. Sigamos con la siguiente tecnología. La siguiente tecnología, ¿no? Sería la impresión en 3D. Pero si yo les dijera que la impresión en 3D a lo mejor ya está pasando de moda, porque ya nos encontramos en el 7D, ¿me creerían? ¿Ustedes creerían que ya pudiéramos estar pensando no en el 3D ni en el 4D, sino en el 7D? Bueno, pues aquí les muestro lo que se puede considerar, lo que se llega a considerar como un 7D. Hasta siento, compañeros, que me estuviera salpicando la ballena, ¿no? Y esto es una respuesta que pudiera darse a la situación actual en cuanto al maltrato animal, ¿no? Le permitiría, por supuesto, a las personas interactuar. Se haría realidad el Jurassic Park. Claro, con la seguridad de que no te va a comer un T-Rex, como dice mi hijo Iker. Y ahora, ¿no? De acuerdo con la línea que habíamos planteado, pues, ¿por qué no hablar de qué es lo que se diría? Los drones, ¿no? Estos drones que incluso se están utilizando también para la logística, bueno, para la seguridad, en principio fue para jugar, ¿no? Pero actualmente se están usando para la seguridad o se están utilizando o se están haciendo experimentos para que puedan ser usados en cuestiones de logística. Aquí hay muchísimas áreas de oportunidad para que seamos más competitivos. Atrás de mí van a poder ver que tenemos un dron que está ayudando a la logística, haciendo puertos más inteligentes, a todo lo que son movimientos de almacenes. Miren, les voy a enseñar el video. Aquí pueden ver que los drones son los que están moviendo las cosas. La mayoría de los proveedores son empresas de robótica e inteligencia para volver más competitivo la comercialización a nivel internacional. ¿No? Y bueno, y en este aspecto, ¿no? Ya cuando empezamos a hablar de lo que serían los drones, aquí les pongo una pequeña reflexión, lo que platicábamos en algunos de los foros, de cuál ha sido el comportamiento tratándose de ventanillas únicas en otros países, y este caso de Singapur, resalta sobre muchos otros, ¿no? Entonces es donde pudiéramos ver nosotros la distancia que tenemos en cuanto al desarrollo de nuestra ventanilla única digital respecto a otros países. O sea, aquí estamos hablando que Singapur para 1989 ya tenía resuelto el tema, o por lo menos aún con las deficiencias que tenía la tecnología, ya tenía las bases para poder tener una analítica o generar algunos temas vinculados con sistemas de gestión de riesgo y tener mayor control a nivel informático de sus procesos. Esto obviamente ha hecho que este país y este puerto pues sea uno de los principales y de los más importantes en el mundo y que se encuentre rankeado a nivel mundial dentro de los primeros lugares en términos del índice de desempeño logístico a la fecha, ¿no? Gran parte de la implementación de esta tecnología, viéndola en su conjunto, ¿no? Utilizada en su momento en Singapur, pues les llegó a reducir de manera sustancial los tiempos para llevar a cabo el despacho de mercancías a través de sus fronteras. Es aquí donde este señor, no sé si lo ubiquen, ¿no? El creador de Alibaba, que incluso él establece dentro de sus experiencias y reflexiones que tuvo diversos puestos y que fracasó durante varias veces, pero bueno, pues dio con el negocio que transformó la forma en la que se llevan a cabo las transacciones comerciales
comerciales del Internet de las cosas en Asia, pues bueno, él puso los pilares y es de las personas que innovó en este aspecto. Él establecía, ¿no? En los próximos 15 años, el 90% de las negociaciones se harán online. Y pues esos 15 años, después de esta pandemia, pues supongo que ya nos alcanzaron. Es aquí, ¿no? Donde podemos reflexionar un poco de cómo trabajábamos nosotros antes, ¿no? A uno y pulsas al medio. ¿O no? ¿Crees que podías hacer una llamada? Yo creo que sí. Vamos a marcar el número. Muy bien, Melquiades. Enhorabuena. ¿Qué crees que es esto? Ni idea. ¿Para ponérselo en las orejas? No. Creo que es como un Oculus Rift para realidad virtual, algo así. Como no sé, alguna cosa de aumenta. A ver, háblame. Hola, Juana. Hola, ¿qué tal? ¿Nota alguna diferencia? Espera, háblame. Hola, Juana. Dilo otra vez. Hola, Juana. Sí, se oye mejor con esto. Ahora viene el señor, le di un tiro. Mátelo. Toma. Hala, mátate. Bueno, a mí Melquiades me parece fantástico, ¿no? Me recuerda muchas cosas. Aquí, en esta parte, en cuanto a cómo se vienen transformando las relaciones y la implementación de la tecnología y cómo tras cada una de las generaciones se ha venido modificando la forma en la que nos comportamos, la forma en la que hacemos los negocios, la manera en la que tenemos los ingresos, incluso los oficios se han venido transformando. O sea, yo recuerdo, por lo menos mi bisabuelo era abogado, ¿no? Mi tío fue abogado, el papá de mi abuelo fue abogado, entonces vengo de una familia de abogados y pues incluso por ser una familia italiana era como que el primogénico tenía que haber estudiado en las leyes, ¿no? Hay un estudio que se hace en la Universidad de Oxford en 2013 en donde se establece, ¿no? Este estudio, esta fórmula determina los rangos de riesgo en cuanto a 700 ocupaciones. Si estas de 700 ocupaciones que se eligen iban a ser desplazadas por un algoritmo. El estudio y el resultado que nos da la Universidad de Oxford es que casi el 47% del empleo hasta antes de la pandemia en Estados Unidos podía ser sustituido por un algoritmo o por un robot. Estaba totalmente identificando dentro de estas 700 ocupaciones cuáles podían sufrir esta repentino desaparición, o sea, qué oficios iban a terminar desapareciendo derivado de la implementación de esta tecnología. Por ejemplo, ¿no? Aquí podemos encontrar, de acuerdo con ese estudio, ¿no? Si se dan cuenta en los rangos que les presentaba en la lámina anterior, aquí está, tenemos el bajo, el medio y el alto, ¿no? Si estamos en esta parte, hay una condición que pudiera ser mucho más grave o que podíamos caer en una situación en la que sí fuera catastrófica nuestra ocupación porque pudiera ser desplazada y pues identificamos algunas. Tenemos aquí dentro de un rango que pudiera ser bajo a los jueces, magistrados, ¿no? Tenemos también a los empleados del derecho judicial, pero si nos vamos, por ejemplo, a la ocupación 696 de las 700 que se evaluaron, pues encontramos a los agentes de carga o encontramos en la 695 a los preparadores de impuestos o encontramos en la 679 a los de envíos, recepción y empleados de tráfico o encontramos en la 678 a los preparadores, operadores y encargados de máquinas de fresado, metalmecánica. Es más, yo les pregunto a ustedes si ahora se les hace muy común llegar a un banco y ver que tienen, bueno, ahorita no hay ni bancos abiertos, vamos a pensar antes de la pandemia, si encontraban ustedes esos bancos gigantescos de Banamex, no se acuerden, gigantes con 25 cajas y 50 personas atrás y moviéndose. Cada vez los bancos empiezan a hacerse más pequeños, al grado de que muchas veces encontramos al cajero aún
A1 o A2 y una persona que es la que está haciendo la limpieza. Otra de las actividades que pudieran llegar también, por ejemplo, a desaparecer con esto, y ustedes lo ven, son los call center. No sé si les ha pasado a ustedes que ahora es más difícil. Quiero hablar con la señorita de la tarjeta de crédito. ¿Les ha pasado? Marque el 0, marque el 1, marque el 9, ahora regreses al 8, ahora llega el 2. Y si no le respondimos, marque el 16. ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha sucedido. Y entonces llega un momento en que no tienes una interacción con el ser humano porque el robot o la programación que se tiene llega a darte respuesta. Y si no te da respuesta, te cansaste. Entonces, cualquiera de las dos da resultado porque se termina de una u otra manera, si no resolviendo la situación, se termina avanzando en el tiempo. Es aquí donde va a haber una serie de oportunidades en cuanto a esta nueva economía digital. Este dato de que el 60% del trabajo cambiará es un dato más reciente. El del 47% es un dato que se dio en el 2013. Este del 60% ya es un dato que se da en el 2019, 2018, 2019. Y nos establece que el 60% del trabajo tal y como lo conocemos cambiará y que la demanda de perfiles digitales seguirá creciendo, aumentando aún más la batalla por conseguir el mejor talento, ¿no? Así lo asegura. Este es un estudio del Foro Económico Mundial, donde además explica que la razón de ello es la cuarta revolución industrial, que era la que platicábamos con estas tecnologías, y cómo esta afectará al mercado laboral generando nuevos empleos y la necesidad de nuevas habilidades. Claro está que una de las ventajas principales de esta nueva economía digital, y véanlo bien esta parte, es un modelo de negocio escalable en el tiempo. ¿Por qué? Cuantos más usuarios, no se necesitan más recursos. Fíjense lo interesante, ¿no? O sea, esto va, si vamos viéndolo en cómo lo vienen planteando, pues en esta era del robot, pues no nada más vamos a estar con un problema de la pandemia y derivado de la pandemia no van a haber más robots, sino también vamos a estar con una situación de desempleo masivo, escalofriante. Aquí, ¿no? Por ejemplo... Como está todo en chino, no entendemos. Como está en chino, no podemos entender. Entonces, se pone frente a la cámara. Y ya tenemos ahora. No sé si les parezca a lo mejor a algunos increíble, pero bueno, ya no voy a llegar al aeropuerto, a la Terminal 2, y voy a llegar y voy a decir a la señorita de Aeroméxico, oiga, ¿me puede decir dónde es la puerta de embarque? ¿No? Va a haber una pantalla que me va a reconocer a través de todas las tecnologías que les mostré antes, porque ahí se encuentran conjugadas todas. Por eso quería ponerles ejemplos y pues me va a dar la información. Y no nada más me la va a dar información, me la va a dar en mi idioma. Porque a lo mejor yo estoy en Alemania, en este caso estaban en China, y pues obviamente ni Daniela ni Fernanda, que fueron a este curso, hablan chino. Entonces, ¿qué sucede? Que pues bueno, el mismo sistema la reconoce al momento de que se pone y le establece cuál es la puerta de embarque que va a utilizar, ¿no? Aquí... por ejemplo, ¿no? En este aspecto nos dice que la economía digital ha creado y seguirá creando nuevos puestos de trabajo. Aquí estos cargos de puestos de trabajo, compañeros, están vinculados con lo que se establecía antes de la pandemia. Ojo, era lo que se pensaba antes de la pandemia. ¿Qué pasa con el tema de la pandemia? Que revoluciona la forma en la que nosotros vamos a hacer negocio y la que nos vamos a contratar. Y si se dan cuenta, todos los puestos están relacionados con la tecnología. Es más, les puedo decir que en un futuro me va a ser difícil contratar un arquitecto, ¿sí?, que no sepa trabajar en realidad virtual. O sea, si yo voy a hacer una casa o un edificio, voy a querer que me den el plano, ¿no? Como me lo pide el gobierno, pero que yo pueda entrar con la realidad virtual. Vieron que les enseñé a las personas que están con los anteojos y que pueda estar viendo y que pueda definir incluso los espacios, de qué tamaño los quiera, que pueda hacer un recorrido a través de esa realidad virtual, ¿no? O en su caso también, ¿qué vamos a necesitar? Pues las relaciones las vamos a tener a la distancia. Y estas relaciones a la distancia no es lo mismo que tú cierres un negocio o una venta, que hay muy buenos vendedores, pues recuerden los libros, por ejemplo, Doc Mandino, que te vendan en el momento como cuando uno va a comprar un vehículo. ¿No les ha pasado que ustedes van a comprar un vehículo y aunque no tengan para comprarlo, se suben al carro, lo sienten, lo huelen y llega el vendedor y te pone el carro más caro porque tienen la gama la más cara? Y ahí es donde te inicia el apetito para lograr ese consumo, pero ¿de dónde surgió ese consumo? De la sensación que me dio el tocarlo, el sentirlo,
el estar al volante, ¿no? El ver todos los botoncitos que tenía que ni siquiera entiendo para qué sirven, pero tiene muchos. Entonces, vamos a tener que contar con personas que puedan satisfacer ese tipo de necesidades en términos de ventas o en términos también de reclutamiento, pues vamos a tener que buscar que el perfil cumpla adecuadamente con el que nosotros estamos buscando. Y aquí otro tipo de actividades que también vamos a tener que identificar, ¿no? Ya no nada más es esto, es por ejemplo, nosotros como grupo lo estamos haciendo de manera empírica, digamos, pero el que habíamos hecho hagamos un trueque que se hubiera hecho las pláticas de TLC, nos ha generado un tráfico de más de 3,500 personas que nos han visitado en 30 días, ¿no? ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Y puedes decir es que es una estrategia digital, ¿no? Esto fue un tema más de vocación de compartir, pero alguien con una estrategia realmente de marketing digital enfocada a desarrollar este tipo de negocios, pues pudiera sacarle muchísimo provecho a esto que estamos nosotros generando al día de hoy. Y sobre todo, ¿no? Estas posiciones que se van a encargar de analizar y representar grandes cantidades de datos. O sea, los datos al día de hoy son la manera en la que podemos comunicarlos y hacer una analítica. Se los digo porque, por ejemplo, ustedes lo vieron en las pláticas, todo lo que es la información de las operaciones de comercio exterior vienen en campos y en archivos, ¿no? Que no pudieran ser leíbles si nosotros mismos no pudiéramos abrirlo, si no tuviéramos cómo convertirlo. Y cada uno de esos campos tiene una vinculación y tiene una relación con algo que yo declaré. Y estamos hablando de algo que en términos aduaneros tenemos haciendo más de 20 años, no de algo que haya sucedido el día de ayer. Entonces, este análisis de datos, de grandes bases de datos, va a ser importante, pues porque toda la información se va a manejar a través de este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, esto lo voy a leer para las personas que estén escuchando, ¿no? Y su impacto económico no tiene precedentes. La pandemia del COVID y su impacto no tiene precedentes. La incertidumbre nubla todos los pronósticos. Pero ahora se prevé que 9 de cada 10 países miembros experimenten una contracción. Y se proyecta asimismo una contracción de la economía global, una caída del 3%. Perspectivas económicas revisadas en América Latina y el Caribe nos hablan de una caída del 5.2% en este año. En el caso de México, de una caída del 6.6% y el próximo año regresaría o crecería el 3%. La Unión Europea caería un 7.1% y el siguiente año recobraría un 4.8%. Estados Unidos caería un 5.9% y recuperaría el siguiente año un 4.7%. En el caso de China, obviamente no seguiría creciendo a las tasas que estaba creciendo, pero no caería su economía. Los gobiernos pueden atenuar el impacto financiero de la pandemia con medidas rápidas y coordinadas. Una de ellas es apoyar a los sistemas, los pagos directos, los préstamos a corto plazo. Así la preservación, la solidez de los sistemas de salud lograrían salvar más vidas y se sentarán las bases para una recuperación del 2021. El coronavirus no respeta fronteras, por lo que la solución tiene que ser internacional. Este video que se los pongo aquí es del Fondo Monetario Internacional y hay información en inglés y en español muy interesante en su página. Lo voy a dejar hasta el final. De todas maneras vamos a compartir la presentación para que si tienen oportunidad ingresen, porque de verdad hay información que puede serles valiosa para tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, en esta parte, si se dieron, ya pasamos la primera parte que fue
cuáles eran las tecnologías y algunos ejemplos de cómo se viene transformando la logística en cuanto al transporte, las relaciones humanas, el uso de las plataformas, ¿no? El tema del Bitcoin. De manera muy rápida, en menos de 40 minutos pasamos por estas 5 tecnologías. Y ya por lo menos creo que todos tenemos el piso para saber que están esas herramientas. Esas herramientas ustedes las pueden buscar, hay muchísima literatura, no tienen que ser especialistas o expertos en cada una de ellas, pero tienen que identificar cuáles son las que se pueden adaptar más a la forma en la que ustedes pretenden seguir construyendo sus trabajos y sus empresas. A partir de la siguiente lámina, lo que vamos a ver, ¿no? Son una serie de cifras relacionadas con lo que está pasando derivado de la pandemia del COVID. Nos dice el banco nos dice que adelanta que al menos 12 millones de personas podrán ingresar a las filas de pobreza, fíjense. Para 18 estados de México, sus economías podrán caer hasta niveles del 12% este año. ¿Recuerdan que estaba ahí que era el 6% lo que íbamos a dejar de crecer? Sí, pero ustedes tienen que entender que somos un país que está conformado por 32 entidades federativas. Cuando estuvimos en un proceso de crecimiento durante varios años, no quiere decir que estuviera creciendo todo el país, quiere decir que unos estados crecían más que otros. Eso también está relacionado con el pacto fiscal, ¿o qué creen? ¿No? ¿De dónde creen que salen todos los recursos para tratar de apoyar a los países que tienen una economía que no es tan pujante? Pues obviamente salen de ese pacto fiscal y la manera en la que se distribuyen es con la intención que a través de ese pacto pues se puedan fortalecer a los estados. Pero siempre ha sido muy claro que generalmente en mayor proporción los estados que están en el sur del país se encuentran con un crecimiento menor que los que están en el norte. Entonces, nos dice también que entre el 2016 y 18 se registraron 52.4 millones de habitantes en condición de pobreza. Se establece que con esta pandemia se va a incrementar en una proporción interesante el número de personas que se encuentran en pobreza extrema y que varios mexicanos retiraron inversiones importantes. Incluso si vemos el amarillo que dice mexicanos retiran $5,000 millones del país, está el azul que está abajo, que fue uno de los mensajes que nos dio el gobierno actual en el cual establece sí, pero las remesas, o sea, lo que se envió a México superó en 50% lo que se retiró. Lo que nos está diciendo es que el capital mexicano se está posicionando en otros mercados. Aquí es importante, ahora sí que recapacitar en cuanto a que los tratados que tenemos negociados nos dan ciertas condiciones al capital mexicano por las negociaciones que se hicieron en los capítulos de inversión. Entonces ahí hay una oportunidad para que los capitales mexicanos se posicionen. Es decir, hasta los 90s éramos un país que recibíamos mayor inversión. A partir de que se inicia esta vocación hacia el comercio exterior y aduanas y con la negociación de nuestros tratados, el capital mexicano también se empezó a posicionar en el extranjero. Esos capítulos de inversión, de solución de controversias que se encuentran en esos 13 tratados comerciales nos pudieron ayudar a poder fortalecer nuestra inversión en estos países. Ahora, de acuerdo con las estimaciones que yo les puse del Fondo Monetario Internacional, nos hablaban que la caída en México iba a ser del 6.6 en este año, pero Fitch nos dice que la caída del PIB va a ser del 7.4 y se prevé una recuperación del 3.2, que es menor a la recuperación que establece el Fondo Monetario Internacional. Y fíjense en esta parte, ¿se acuerdan que empezamos la plática? Es que hasta se me enchina el cuerito. ¿Se acuerdan que empezamos la plática con la línea del tiempo de Blockbuster, Kodak, Netflix? Ahí veo que me hacen varios que sí, ¿no? Bueno, pues fíjense que se desploma 97% la utilidad neta de Electra y 21% las ventas de TV Azteca. ¿Cómo ven? Y tiene que ver obviamente con la situación en la que nos encontramos, pero la situación que nos encontramos propició que las personas empezaran a buscar satisfacer sus necesidades a través de otro tipo de medios tecnológicos. Sería súper interesante, Daniela, si al final tienen la portada del próximo número de TLC Magazine, porque creo que toda la presentación que estamos dando está en esa portada. Entonces sería padrísimo si la pudieran poner al final. Tenemos que el PIB de México, ¿no? Hila 4 trimestres una contracción, hay una caída del 5.3% del PIB por persona, ¿no? Que este PIB que mide el crecimiento. Esas son las cifras que tenemos a partir de que se origina y se desarrolla esta pandemia. Aquí lo que podemos ver, ¿no? Y les voy a compartir las láminas que también son del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nos establece más o menos la proporción de trabajadores que sufrieron
sufrieron, ¿no?, algún cierre y que pudieron tener alguna situación relacionada con la pérdida del empleo. Y esta de manera particular lo que nos puede demostrar es que a mayores pruebas, menor desempleo. O sea, la pérdida de horas se reduce a mayores pruebas de COVID que se realizan. Y las mayores pruebas de COVID que se realizan están vinculadas con que de manera estratégica se puede ir o motivando a los negocios o cerrando a los negocios. No sé si me explique. O sea, da cierto sentido el tema de los semáforos por estados, pero no da sentido el tema de que no tengamos un uso universal en todo México de las pruebas, porque eso nos permitiría poder habilitar y mantener algunos de los puestos de trabajo que actualmente se están perdiendo. Entonces, esta gráfica es del Fondo Monetario Internacional. Se las vamos a compartir para que la revisen y para que vean incluso lo que nos dice el propio fondo. Y aquí me parecía también una gráfica que quería mostrarles en cuanto a qué iba a suceder con las profesiones y las actividades en México. Aquí nos dice una estimación sobre el desempleo juvenil a escala mundial en los sectores más afectados por la crisis. Si se dan cuenta, en los que están hasta arriba, pues perdón, pero nos encontramos todos nosotros, ¿no? O por lo menos nuestros clientes estarían en el comercio al por mayor, al por menor, en la reparación de vehículos de motor y motocicletas, en la fabricación, en la industria inmobiliaria, las actividades empresariales y administrativas, la hotelería y alimentación. Tenemos uno medio alto que es transporte, almacenamiento y comunicación, arte, entretenimiento y recreación, pero si nos vamos a los bajos, se dan cuenta cuáles, pues los de servicio público, porque no se pueden cortar, ¿no? Son esenciales, ¿no? La administración pública y defensa, seguridad social, son esenciales, las actividades sanitarias y trabajo social son esenciales, y se establece que también el tema de la educación como si fuera una cuestión básica esencial. Esta gráfica en cuanto a la educación la podemos ver también en esta característica, ¿no? Aquí lo tenemos por continente. En cuanto a la afectación de todas las regiones por el cierre de centros de educación, formación técnica, profesional y de capacitación. ¿Por qué se las quise poner esta? Porque, a ver, si estamos hablando de tecnología y estamos hablando de que esas tecnologías disruptivas vienen modificando la forma en la que nos relacionamos, bueno, esto quiere decir que tenemos que implementar un modelo de educación diferente al que veníamos manejando, enfocado en ¿qué? En las tecnologías, enfocado en la vocación de los estados, enfocando en esa cultura de la implementación de todo ese tipo de herramientas. Y esto nos implicaría, ¿no? Modificar la forma en la que estamos dando las clases, incluso los libros de texto, ¿no? Tendrían que llegar a transformarse y cambiarse. La forma en la que se dan las cátedras o las conferencias también, y la manera en la que interactuamos de la misma manera tendría que modificarse. ¿Qué sucede en la realidad? Por ejemplo, yo tengo 4 hijos, mis 4 hijos están tomando clase aquí en la casa a distancia, ¿no? En una escuela que es privada, pero con ciertas situaciones porque no nos encontrábamos preparados para que tomaran clases a distancia. Ni los maestros estaban preparados para dar clase a distancia, ni tienen los equipos de cómputo en sus casas para dar clase a distancia. Entonces, hay un reto en cuanto al país que quisiéramos construir. Por eso, cuando me hablan a mí del comercio electrónico, del comercio digital, y que estamos entrando a la era, ¿no? Y que los edificios inteligentes, y que vas a Torre Mayor y que te dice a qué piso vas, dices, oye, espérame, creo que tendríamos que voltear un poco no a lo que está pasando en Estados Unidos, sino lo que están haciendo en Asia. Y veríamos ahí cómo están ellos invirtiendo en la educación y en la tecnología, y qué tecnología es la que están implementando para mejorar sus condiciones. No sé si ustedes se han dado cuenta, en los billetes en Asia, lo que se venera, ¿no? Es la tecnología. Ustedes busquen billetes, ¿no? Que ya cada vez hay menos porque el dinero allá es más monetario, electrónico. Lo que se venera, lo que viene, no es el padre de la patria, sino es la educación, ¿no? Es la capacitación, es el desarrollo. O sea, tiene una visión en cuanto a eso distinta. Incluso como anécdota, en este año nos presentaron a nosotros CODI, ¿no? En una reunión que tuvimos, y bueno, cuando nos lo presentaron dijeron, es que nadie más lo tiene. Pues nadie más, ¿de dónde? China ya lo tiene hace un par de años y tiene más de 1,000 millones de usuarios. Entonces, ¿contra quién estás comparándote? Si nos vamos a comparar con el que no lo tiene, pues bueno, ¿no? Pero si queremos llegar a estar en una situación que pueda beneficiar a todo nuestro país, pues tenemos que pensar diferente. Entonces, aquí nosotros vemos en la de las Américas, ¿no? En qué proporción se cerraron los centros de educación, ¿no? O parcialmente, o en su defecto,
con algunas actividades específicas o si no se ha producido ningún efecto en cuanto al cierre o no se sabe. En el caso de América, bueno, pues tendría mucho que ver Canadá y Estados Unidos en la proporción que se tiene, porque no nos hicieron una distinción en cuanto a los países de Centroamérica y Latinoamérica. Y este fondo nos establece 4 pilares, y esta es información de la Organización Internacional del Trabajo, este ya no es del Fondo Monetario Internacional, y los 4 pilares nos hablan. Pilar 1, estimular la economía y el empleo, una política fiscal activa, una política monetaria flexible, préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, incluidos el sector salud. Pilar 2, apoyo a las empresas, los empleos y los ingresos, extender la protección social a toda la sociedad, aplicar medidas de mantenimiento al empleo, ofrecer a las empresas ayuda financiera, fiscal y otros medios de alivio. Pilar 3, proteger a los trabajadores en el lugar de su trabajo, reforzar las medidas de seguridad, de salud, adaptar las modalidades de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, prevenir la discriminación y la exclusión, permitir el acceso a la sanidad para todos, ampliar los recursos a una licencia de remuneración. Pilar 4, buscar solución inmediata y la resiliencia de las organizaciones de empleadores y trabajos, fortalecer la capacidad de los gobiernos, fortalecer el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y mecanismos de las relaciones laborales. Si se dan cuenta, están hablando de medidas de salud, de medidas laborales, de estímulos fiscales y de apoyos sociales. O sea, son 4 pilares que están identificados. ¿Qué pasa en el caso de México? Que hay un quién es quién que tenemos en Concanaco, en donde se establece qué estados de las entidades federativas, en qué proporción han ofrecido apoyos a estos sectores productivos para que puedan mantener sus fuentes de empleos y se puedan mantener de una u otra manera avanzando, ¿no? Pero lo tenemos a nivel estado, porque a nivel federación pues ya sabemos que se está empleando el recurso para otros efectos. Aquí es importante diferenciar, ¿no? En cuanto a ocupación y productividad. El sector privado es productivo. Los apoyos sociales generan ocupación. No sé si me explique. A lo mejor el término no es el más correcto, pero no es lo mismo tener a alguien ten esta lana, pero no produces, a tener a alguien que produzca para que pueda tener mayor crecimiento. Entonces ahí, en esa parte, pues bueno, ha sido históricamente claro que la riqueza la generan los particulares y que la administración pública, como administración pública, su principal función es administrar ese gasto público. Es como se va a escuchar como la pareja, ¿no? Como actualmente las esposas que mantienen a los esposos, para no escucharme machista, ¿no? Y la esposa es la que le da el gasto al esposo y el esposo administra el gasto porque el esposo ahora se dedica en mayor proporción a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, en este aspecto, la administración del recurso es la manera, pero no quiere decir que lo esté generando. Bueno, esta imagen la quise poner para mis amigos de Ecuador. Ay, me pasé, perdón. Para mis amigos de Ecuador, porque hablamos de varias generaciones. No sé si han escuchado la generación Z, la generación X, la generación Y. No, me encantan las generaciones. Y me encantan estas generaciones porque son, fíjense, del 95 al 2010, del 81 al 94. Ni siquiera estoy yo. Yo no estoy ni siquiera en la generación de los millennials. No, yo estoy antes, según yo soy de la generación X. Y tenemos la generación Z, ¿no? Ya en a finales del siglo pasado y este siglo del 95 al 2010. Pero ahora, ¿cómo se va a llamar la generación de hoy? ¿Cómo se va a llamar la generación de mis hijos? ¿No? Mis hijos son chiquitos, de 3, de 6, de 8 y de 13. ¿Cómo se van a llamar? No sé, pues yo creo que va a ser la generación del confinamiento. ¿Sí? O sea, realmente la manera en la que se están relacionando ellos es muy distinta a la forma en la que nosotros nos relacionamos. Y las herramientas que utilizaban ellos es muy distinta a la forma en la que nosotros utilizamos. Aquí incluso aquí te dicen, en cada una de las generaciones hay diversos estudios, ¿no? Que uno se comunica mejor con imágenes, que uno crea contenido, ¿no? Que el otro comparte contenido, que se comunica mejor con texto, los mensajes TXT. No les hace ya como sentido el Uber, el TXT, no les hace como sentido el Airbnb, o sea, los inicios, si se van dando cuenta, ¿no? Tienen que ver también con las generaciones, la forma en la que en la que se van creando este tipo de opciones disruptivas en el mercado y que van transformando las reglas del negocio, ¿no? Porque se adecúan a generar o a satisfacer una necesidad. Y cuando llegamos a la generación del confinamiento, pues obviamente tendríamos que empezar a pensar en el home office,
¿no? El home office, ¿no? Que nos ha enseñado a todos los corporativos que podemos trabajar desde casa. Pero me estoy hablando de las áreas administrativas, de las áreas de servicio. Hay áreas en particular que no han podido despegarse de su centro de trabajo. O sea, una industria, una empresa que se dedica a fabricar con su, ¿no? Físicamente, pues difícilmente va a poder prestar ese servicio a la distancia. Eso nos va a llevar a otra reflexión más adelante, ¿no? Obviamente tenemos que pensar que los robots nos enferman, que los robots no nos piden seguridad social, que los robots no quieren vacaciones, que los robots no tengo que implementarle a un robot en una fábrica la NOM 035 para que no se vaya a sentir estresado, ¿no? O sea, estoy hablando de lo que más adelante vamos a ver, porque es una realidad que esta pandemia pues va a modificar la forma en la que la industria está fabricando. O sea, no crean que van a esperar a que esto se resuelva y no crean que no están pensando. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Pensando en invertir en robots. Entonces, bueno, tenemos que la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a trabajar desde casa, a continuar con las labores día a día y las operaciones del negocio desde el hogar, aprendiendo que no se requiere una gran oficina para sacar adelante el trabajo. ¿Qué conceptos? Trabajar desde casa, ¿no? Tecnología, y nos ha hecho reflexionar en cuanto a la forma en la que nosotros invertimos nuestro dinero para proporcionar nuestros servicios, es decir, en qué estamos gastando, si realmente requerimos esa gran oficina o requerimos esa superinstalación, incluso hasta si la impresora la requerimos. Aquí, en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos que nos dicen de Twitter y de Facebook, en los cuales ya anunciaron que van a tratar de que todos sus trabajadores estén haciendo home office. A través de diferentes esquemas, nada más los que ellos consideren esenciales para poder mantener los fierros que tiene Facebook y Twitter estarían trabajando en sus instalaciones de sus oficinas. Obviamente también ya se dieron cuenta del ahorro que les puede generar o garantizar el hacer este tipo de trabajo. ¿Y en qué partes en la que se están enfocando ahora las grandes corporaciones, incluso nosotros? O sea, no sé si han escuchado ustedes de que en los grupos de Zoom luego se mete alguien y se encuera. O que en los de Google Meet y que han dicho, oye, es que ha sido terrible porque de repente salió algo que no tenía por qué salir o pusieron una página que no. Eso está sucediendo, ¿no? Entonces es un decir, ¿no? No está tan vinculado con los ciberataques, pero bueno, es en donde se vulnera la seguridad en términos de tecnología. Y en este aspecto, las personas que se dedican a poder garantizar que las comunicaciones se encuentran seguras, pues van a tener mucho mayor empleo. Y nosotros como empresarios vamos a tener que enfocarnos en tratar de eliminar que la información que es privada y que en muchos de los casos representa un secreto profesional, llegue a estar totalmente salvaguardada, blindada, garantizar que nada más nosotros lo conocemos, ¿no? Aquí es donde les decía, ¿no? Que hay este fenómeno del Zoom que se ha dado de manera en la cual de manera ha pasado, ¿no? Incluso a mí me ha tocado verlo una vez y la verdad es que es bastante desagradable. Entonces, ¿qué tenemos también? ¿Cómo va a ser la vuelta a la oficina? ¿No? Y cómo van a ser nuestras relaciones de trabajo. Lo que se llama la nueva normalidad, ¿no? Nos va a requerir mayor flexibilidad en las condiciones laborales, ¿no? El teletrabajo y la penetración y la prevención de riesgos como los van a ser dos de los pilares esenciales. Las empresas, por lo menos nosotros como grupo, nos estamos preparando para eso. Les pediría que ustedes también. Y el plan de vuelta está enfocado en garantizar la seguridad de los profesionales, estableciendo una amplia batería de medidas. Hay varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos es el que te hice en la de la sana distancia, del espacio de los 2 metros entre una persona y otra, ¿no? Y un nivel de ocupación no superior al 40% del personal que teníamos en las instalaciones hasta antes de la pandemia. Son más o menos las recomendaciones. Aquí es donde se empiezan a generar otros esquemas de negocio. Si ya no necesitamos
esos espacios o esas oficinas que actualmente estábamos utilizando, bueno, pues hay opciones como por ejemplo el coworking. Pero el coworking también se está enfrentando a una situación de riesgo, porque el coworking, recordemos que son estas empresas en donde varios, ¿no? Podemos estar dentro de una instalación y utilizar todas las unidades que tiene esa oficina. Son este tipo de oficinas virtuales pero presenciales, en donde podemos estar compartiendo el espacio con otras personas que tienen otros negocios. Aquí también hay un reto muy interesante, sobre todo en la fase 3, para que este tipo de locales se puedan seguir manteniendo. Aquí es donde yo les diría que entraríamos a esta parte que me parece sumamente interesante, lo que es la gig economy. La gig economy, este término viene del jazz, fíjense, ¿no? Del pago por evento, del tacataca que contratamos en Puerto Nuevo, ¿no? O de la banda que contratan en Sinaloa. Un poco es muy común que este gig economy esté vinculado, por ejemplo, con los artistas, que se les contrató para que dieran ciertas funciones o generaran un espectáculo en particular, ¿no? Pero este gig economy, que no es nueva, que no es un concepto novedoso, que tiene mucho tiempo, empieza a tomar mucho mayor fortaleza. Y van a ver aquí más adelante por qué le empieza a tomar, ¿no? Porque este gig economy está vinculado con nuevas formas de trabajar y de producir dinero, ¿no? ¿no? Las corporaciones de todo tamaño, ¿no? Se están viendo obligadas a seguir colaborando desde sus casas. Pocas son las personas que van a la oficina y tan solo van por ciertas horas o por ciertas cuestiones laborales. Y en este momento, la mayoría trabaja a través de la red, desde su casa, sin tener que ir a una oficina. Salen a relucir bajo este concepto varias ventajas y desventajas de esta manera distinta de trabajar. ¿Por qué va a ser distinta de trabajar? Porque aquí vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene la gig economy. Tenemos, obviamente, una disminución de los gastos fijos, una disminución de las contribuciones fiscales por concepto de nómina, ¿no? Pudiera ser, ahorita van a ver más adelante por qué. Un mayor control en el manejo de las transacciones por servicios, una disminución de los costos del área de recursos humanos y la posibilidad de recibir servicios desde cualquier parte del mundo. Ya era común que varios corporativos, incluso empresas, mandaran a hacer su contabilidad a Asia, porque el horario, la distancia, el tiempo, el uso horario generaba una ventaja para tener la información a primera hora o tener un análisis de algo a primera hora, o que incluso nosotros mandáramos a hacer un programa, alguna tecnología nueva en otro país, particularmente en China. Entonces, ¿qué pasa con esta gig economy? Que incluso en algún momento lo conversamos en TLC. Bueno, pues tienes una reducción de ¿qué gastos? Tienes una reducción, porque es una realidad que ahorita que estamos haciendo trabajo desde nuestras casas, ¿de qué? De renta. El espacio que ocupamos nosotros, ¿no? Al día de hoy, que son más o menos 400 metros cuadrados que tenemos en Tijuana, no estamos utilizando ni 15 metros cuadrados. No sé ustedes. Tenemos un ahorro por consiguiente de luz, de agua, de insumos de higiene, de papelería, de cafetería, ¿no? De cocinas, de bonos de alimentos, de comedores, de estacionamiento, de equipo de cómputo. No tengo mantenimiento de oficina, de los muebles, de lo que pasa, de los relojes checadores, de las primas vacacionales, de las incapacidades lo que tienen incapacidades por enfermedad y de antigüedad, pensando en una forma de relación laboral distinta, ¿no? Aquí hay que ser de todas maneras responsables con esto que les estoy comentando, pero hay una reducción de costos interesante a través de la gig economy, ¿no? Y también, ¿no? Tenemos que reflexionar que al día de hoy, que fue una de las crisis que, con esta crisis que nos dimos cuenta algunos de los empresarios, de en qué se estaba yendo nuestro dinero, pues más o menos el 48% del ingreso del trabajador, ¿no? Contemplando, más o menos la carga tributaria por trabajador es de aproximadamente el 48% del ingreso del trabajador, ¿no? Contemplando todos los impuestos a pagar, entre ellos el impuesto sobre la renta, los salarios, así como el impuesto estatal sobre nómina, que es de 1.8. Entonces, ¿por qué? Voy a seguir avanzando para que vayan viendo cómo se va construyendo esta idea, ¿no? Entonces, en este aspecto, con este tipo de gig economy, pues va a ser más frecuente que la forma en la que nos relacionemos con las personas con las que trabajamos va a ser de manera distinta, no a través de este tipo de relaciones laborales que se establecen dentro de la Ley Federal del Trabajo. Ahí tendríamos que ser muy cuidadosos en cómo estaríamos contratando a nuestro personal para no tener tantos problemas con el tema de la subordinación, o sea, con el tema de llegar a
a estar en incumplimiento con lo que nos establece la ley laboral, ¿no? Pero pues existen ciertos contratos que se podrán llevar a cabo. O sea, por ejemplo, tratándose de esquemas relacionados con áreas creativas, pues a lo mejor te va a ser mucho más atractivo que trabajen sobre proyectos como un tipo freelance desde sus casas y que estés pagándoles o cubriéndoles sus ingresos a través de el proyecto que te estén entregando de manera mensual. O sea, es una realidad que si tú vas viendo, estás trasladando los costos de tu negocio, ¿no?, a las personas que estás contratando para que lleven a cabo las actividades y desempeñen ciertas funciones que te generen a ti algo de productividad. En este aspecto, también otra de las ventajas que llega a tener, pues es un mayor control en el manejo de las transacciones por los servicios. Uno de los aspectos que tenemos que recapacitar en cuanto a las desventajas de esta economía, ¿no?, es que, por ejemplo, ¿no?, que tenemos dificultades en el manejo de la facturación o de los gastos, ¿no? ¿Qué otra situación también podemos tener como ventaja? Que podemos recibir los servicios desde cualquier parte del mundo, ¿no? Que podemos estar contratando algún desarrollo de software y este desarrollo no lo pueden estar haciendo en Colombia o en cualquier otro país. En el caso de los emprendedores, veamos, ¿no? La economía gig para emprendedores nos puede dar, ¿no?, que va a ser la otra parte. Ya tuvimos la primera, que seríamos los empresarios con nuestros equipos de trabajo. Ahora, los que estuvieran emprendiendo, que pueden ser también las personas que trabajan para nosotros, ¿no?, que estarían trabajando para nosotros en ciertos proyectos. ¿Qué ventaja tiene el emprendedor? Pues tiene una flexibilidad en los horarios laborales, ¿no? Puede trabajar y llevar a cabo cualquier proyecto desde cualquier parte del mundo. Puede hacer múltiples negocios. Y obviamente hay una cuestión que tenemos que considerar todos. Hay un ahorro en tiempos y costos de transportación, ¿no?, y también en alimentos. Es decir, yo se los voy a plantear desde mi perspectiva. Si yo creía que iba a tener menos trabajo ahora que sucedió lo del COVID, por el tipo de trabajo que tengo, que es de servicio, tengo más trabajo, tengo más reuniones, tengo más minutas, tengo más presentaciones. Mi trabajo se hizo todavía mucho más eficiente. Pude estirar al máximo mis horarios. ¿Por qué? Porque no invierto tiempo en mis traslados, porque no invierto tiempo en ciertas actividades que están relacionadas con incluso la reunión, el previo, el café, el no llegó a tiempo, ¿no? Entonces, todo eso me ha generado un menor estrés y me ha generado también una mayor eficiencia en cuanto al tiempo que estoy invirtiendo a los negocios. Me ha logrado permitir generar más actividades y más actividades incluso de manera continua y paralela, ¿no? En este aspecto, bueno, les puse la descripción de cada una de las ventajas que pudiera tener para los emprendedores, ¿no?, que se las voy a compartir en la presentación, ¿sí?, que me parece que son sumamente importantes. Y aquí, en cuanto a esos emprendedores que entraran con nosotros bajo este esquema, llamémosle gig economy o llamémosle freelance o bajo las condiciones que se pudieran dar a partir de esta nueva forma de trabajar, ¿no?, también estas personas pudieran generar un propio récord ante el SAT. Recordemos que hay una figura que, si bien es cierto, ha sido explorada, pero no en su mayor potencial, que es la del RIF, pudiera ser una de las figuras que pudieran estar utilizando. Recordemos que esta figura, pues nada más está ligada a que no se tenga que prestar un servicio para el cual se requiera una profesión, pero sí te sirve para una ocupación o para un oficio. Ahí tendríamos que distinguir, ¿no?, el tipo de actividad que estaríamos contratando con las personas que les estuviéramos encargando algún proyecto. Obvio está que también hay desventajas y que hay desventajas para los emprendedores respecto a este gig economy. Es donde se vuelven responsables, ¿no?, y se dan cuenta de las dificultades que tenemos los empresarios. ¿Por qué? Porque te conviertes en tu propio jefe, ¿no? Y te conviertes también en tu propio tomador de decisiones y te tienes que hacer 100% autodidacta y tienes que tomar las riendas de tu negocio y ver de qué manera es productivo, ¿no? También, ¿qué otra desventaja puede tener este tipo de gig economy para los emprendedores? ¿No? Que no hay una protección social porque no existe una relación laboral. Recordemos que este tipo de gig economy está enfocada y la están visualizando en otras partes del mundo como una respuesta seria a la pandemia, como una respuesta seria a esta nueva realidad en la cual yo te voy a contratar para que me desarrolles un proyecto desde tu hogar.
incluso no te voy a dar los elementos indispensables para que lo puedas desarrollar, porque sobreentiendo que son elementos que tú debes de tener. Entonces, desde ahí yo tengo un ahorro en la luz que tú estás pagando, en la computadora, en el mantenimiento, en lo que platicábamos, incluso a que si tienes alguna situación de estrés o tienes alguna otra condición, porque la relación que yo tengo contigo es bajo este tipo de mecánica que me parece sumamente novedosa. Obvio está que viendo, ¿se acuerdan que volvemos a las generaciones, no? Obvio está que hay generaciones, ¿no? Que decíamos los millennials, los Z, los X y ahora los del confinamiento, que algunas de ellas les va a ser importante el tema de la seguridad social. Algunas de ellas les va a seguir siendo importante el tema de la jubilación. El ya no nos va a... El tema de tener este tipo de herramientas que les garantiza tener una jubilación o tener un ingreso en el futuro. Pero les puedo decir que hay algunos otros que no les interesa y que me ha tocado en algunas ocasiones escuchar, oye, yo prefiero que me pagues más, ¿no? No sé si ustedes lo han escuchado. Yo prefiero ganar más, pero pues voy al Seguro Social y se termina muriendo mi pariente, prefiero comprarme un seguro de gastos médicos mayores. Eso es una realidad, no es nada que nosotros no hubiéramos escuchado, ¿no? Entonces, digamos que en esas generaciones vamos a poder encontrar una resistencia de algunos que siguen con la idea que se mantiene de estos esquemas de seguridad social y con algunos otros que ya no les va a ser tan importante el esquema. Obviamente estos algunos otros que no les va a ser tan importante este tipo de esquema, pues tienen que entrar a una situación de emprendimiento y de forjarse su futuro desde ahorita, porque en algunos años no van a poder tener ningún ingreso. Pues yo quería en este aspecto tratarles de compartir parte de la experiencia que habíamos generado en estos años. Quise juntarla, son muchas ideas, son muchos videos, entiendo que es algo de información, pero bueno, es un poco la perspectiva que estamos viendo en cuanto a lo que pueda llegar a suceder. Lo que sí me parece muy claro es que la forma en la que nos estamos relacionando se va a transformar y que es posible que se puedan dar ese tipo de relaciones para ciertos proyectos con las personas que nosotros estamos produciendo actividades o haciendo cuestiones para mejorar nuestra productividad, nuestros empleos, ¿no? No sé, Daniela, pues yo quiero agradecerles, espero haber sido, no me pasé más por 10 minutos, hice mi mejor esfuerzo, tenía más cosas que decir, pero traté de ser lo más preciso y claro en cuanto a la presentación que con mucho cariño les desarrollamos. Por favor, recapaciten la manera en la que están pensando, empiecen a identificar qué pueden mejorar. El tema de los costos es importante, la automatización, los robots. Me faltó ahí una imagen, me alcancé a subir, en donde vienen cuántos robots hay en el mundo. Y bueno, se pueden dar cuenta que el crecimiento de los robots se está dando más en Asia, no de ahorita, de hace varios años, y que efectivamente en un futuro el robot o los robots van a terminar desplazando gran parte de los oficios y las actividades que nosotros desarrollamos actualmente. Entonces, hay oficios que efectivamente van a desaparecer y que lo único que propició esta crisis, esta pandemia, es que esto se acelerara. Esto iba a pasar en 5 o 6 años, esto ya no va a pasar en 5 años. Esto va a pasar en 6 meses, 7 meses, 8 meses. La forma en la que estamos trabajando nosotros es una forma distinta. Y he aquí, ¿no? Llevamos afortunadamente creo que como 50 o 60 pláticas en donde veo caras familiares y estamos de todas partes del mundo, porque no nada más es del país, y estamos conversando y estamos compartiendo, ¿no? Esto forma parte de la nueva realidad en México. Y por último, quisiera entregarte, Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por hacer también posible este programa. Espero que ahora sí me aceptes una invitación a mi podcast. Aunque lo tengo muy cerca, no se deja, vegan, ayúdenme. ¿Sabe? Y les voy a decir algo que me puse muy nervioso en esta, no sé por qué. Entonces quería entregarte tu reconocimiento virtual. No sé si me ayudan a ponerlo, por favor. El día de hoy, Octavio, te agradecemos mucho en este programa de Hagamos un Trueque, un programa o un evento de TLC Magazine México, otorgando el presente reconocimiento a Fabián Octavio de la Torre de Stefano por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El futuro de las profesiones el día 28 de mayo de 2020.
Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.